Kerridge se arregló lo mejor que pudo en la antecámara de Buckingham Palace, pero no había nada que hacer con el pelo revuelto por el viento y el corbatín arrugado. Uno no se presentaba a la recepción de la reina Victoria en aquel estado, pero tampoco se podía ignorar la invitación, sobre todo cuando uno se encontraba en un buen aprieto con su huérfana y su futura prometida. Ya era bastante malo que las hubiera dejado solas con Lord Reynard como único acompañante. Si Kerridge se perdía la presentación de Beth, temblaba al pensar en el castigo que sufriría a manos de las tres féminas. Ciertamente no era la primera vez que tenía que enfrentarse con una mujer airada, pero dudaba mucho que esta vez bastara con la habitual cascada de fruslerías a modo de desagravio para enmendar la ruptura. Lord Alban bajaba por la escalera cuando él subía y a Kerridge se le cayó el alma a los pies. «Dime que la recepción no ha terminado aún». «No, claro que no. Pero después de hacer acto de presencia, me voy para encontrarme con mi amorcito». Kerridge se llevó una mano al pecho. Podía respirar de nuevo. «La reina está en el salón azul», dijo Alban. «Pero tienes mal aspecto. ¿Te has caído de alguna ventana?» Alban pasó junto a Kerridge con una carcajada estentórea y dándole un puñetazo en el brazo, y Kerridge se tambaleó al darse la vuelta para mirarlo. ¿Qué había querido decir Alban? Esperaba que fuera un comentario al azar sobre su aspecto y no lo que él temía. Pero al pasar junto a un grupo de matronas que había en el rellano, le sonrieron con un regocijo muy poco decoroso y una de ellas llegó incluso a guiñarle un ojo. Cuando empezó a subir el segundo tramo de escaleras, notó una fría sensación en el cuello y se dio la vuelta. Vio entonces que lo observaban, o más bien observaban su trasero, con lo que solo podía describirse como una expresión lasciva. Aquello no presagiaba nada bueno. Nada bueno en absoluto. La indignación empezó a mezclarse con el desasosiego, pero tenía aún la esperanza de que todo fueran imaginaciones suyas. Al llegar al corredor de lo alto de la escalera, donde se oía una multitud de voces, se detuvo delante de un espejo, se peinó pasándose la mano por el pelo y se alisó la chaqueta. Luego suspiró para tranquilizarse y entró en el salón azul. Todo le pareció normal. Las columnas de mármol marrón se alzaban hasta el techo dorado. Murales tallados con motivos clásicos lucían sobre las puertas, abiertas de par en par para conectar el salón azul con el salón de audiencias. Damas y caballeros formaban corrillos en los que charlaban y sonreían. Los niños no se veían por ninguna parte, sin duda su fiesta se celebraba en otra estancia. Kerridge entró en el salón tranquilamente, buscando a Pamela y a Lord Reynard entre la multitud con la mirada. Al mismo tiempo, atendía con inquietud a cualquier retazo de conversación que llegara a sus oídos. Al principio, los discursos le parecieron inofensivos. Oyó una queja sobre las dimensiones del salón, demasiado pequeño. Algunas personas era la primera vez que acudían a Buckingham Palace, pues la reina Victoria era la primera en usarlo como residencia real, y según afirmaban los últimos chismes, la reina se había encontrado con tuberías defectuosas, ventanas que no se abrían y campanas que no sonaban. Buckingham Palace era una vergüenza y un espantoso despilfarro. Pero cuando Kerridge siguió adentrándose en el salón, algunas risitas asaltaron sus oídos. Al mirar a su alrededor, vio sonrisas dirigidas a él. Y las damas seguían comportándose de un modo extraño. Cada vez que se daba la vuelta, descubría a una de ellas como mínimo mirándole el trasero. Maldita sea. Maldita sea. No podía estar ocurriendo precisamente aquel día, cuando tantas cosas habían salido mal. Cuando había tantas cosas en juego. Al encontrarse con Tamlin, le alivió ver a su amigo, pero la sensación solo duró hasta que Tamlin le cogió por el brazo. «Viejo zorro astuto», rugió Tamlin. «Luna llena en una noche de niebla». Aquella única frase confirmó las sospechas de Kerridge. La rabia se apoderó de él. La rabia y el instinto de acallar a Tamlin, de disimular, esperando que nadie más lo hubiera oído. Pero ya no importaba. Su suposición era cierta. Aquella era la venganza elegida por Pamela. Mientras él estaba en el Banco de Inglaterra, salvando al país de la ruina. Pamela había acudido a la recepción de la reina y le había contado su secreto a todo el mundo. Todo el mundo lo sabía.
Todos se reían de él. El momento que temía desde hacía tantos años había llegado por fin. Kerrich quería aullar de rabia. No podía hacerlo. ¿Fuiste tú la famosa luna llena en una noche de niebla? Seguía farfullando Tamlin. ¿En todos estos años no me lo habías contado a mí, tu mejor amigo? Kerrich pensó en varias estrategias y las descartó todas en rápida sucesión. Todas ellas implicaban la negación, y él sabía condenadamente bien que la negación no tendría el menor éxito con aquel escándalo, con aquella verdad. Kerrich tuvo la presencia de ánimo suficiente para esbozar una sonrisa irónica y seguir caminando. No quería alardear. Me pareció que podría sentirte, miró la entrepierna de Tamlin sin disimulo, inferior. Tamlin echó la cabeza hacia atrás y rió de buena gana. Se mostraba tan campechano como siempre, tan torpe y propenso a tropezar consigo mismo, mientras caminaba junto a Kerrich. Eres famoso, amigo. Yo diría que tristemente famoso. Kerrich miró a un lado y a otro, evitando cuidadosamente las miradas de los demás. ¿Lo sabe todo el mundo? Lo he oído comentar en cuanto he entrado por la puerta. Supongo entonces que me acosarán a cada momento con lo mismo. Tamlin rió de nuevo y asintió. Apuesto a que tienes un álbum de recortes escondido en alguna parte con todas las caricaturas y sátiras que publicaron en las gacetas. No, y por mucho que me apetezca hablar contigo de todo esto, ahora mismo tengo algo más urgente en la cabeza. ¿Has visto a la señorita Lockhart y a mi pupila? Se supone que he de presentarla oficialmente a su majestad a las 6 en punto y ya casi es la hora. He visto a la señorita Lockhart paseándose entre el salón azul y el salón de audiencias. Tamlin ladeó la cabeza como si no comprendiera la actitud de Kerrich. Te lo estás tomando con mucha calma. ¿El que me tomo con calma? Preguntó Kerrich, sacando el reloj del bolsillo para comprobar la hora. La revelación sobre la luna llena en una noche de niebla. No ha sido una revelación para mí, dijo Kerrich, aparentando sorpresa. Lo he sabido siempre. Ahora, si me disculpas, sería una falta de protocolo hacer esperar a su majestad. Kerrich se alejó, felicitándose por su buena actuación. El rubor de las mejillas podía atribuirse al calor, su sonrisa desdeñosa era la misma que lucía siempre en ocasiones como aquella, y podía apreciarse de tener un aspecto completamente normal. Viéndole, nadie adivinaría la ira que lo sacudía a cada paso. Nadie descubriría que se veía mentalmente retorciéndole el cuello a la señorita Lockhart. Mientras le estrangulaba, bramaría su descontento hasta que ella no se atreviera a sacarle de quicio nunca más. Luego retiraría su propuesta de matrimonio con el sarcasmo más hiriente de que fuera capaz, y después no volvería a verla jamás. Jamás. A menos que dispusiera de la feliz ocasión de arrojarle una moneda cuando acudiera a mendigar a su puerta porque estuviera tan destrozada que no pudiera volver a trabajar. Sí, eso era. Se la imaginaba vestida de harapos, con el bello rostro manchado y los cabellos prematuramente canos, suplicándole que. Pamela le tiró de la manga antes de que se diera cuenta de su presencia. Milord, esperaba que viniera. Arrancado de su ensoñación, Kerrich la miró. No era una mujer harapienta. Envejecida y demacrada lo que tenía ante sí. El precioso vestido que había elegido para ella flotaba a su alrededor como una nube plateada. Los ojos azules de Pamela reflejaban las tonalidades grises y brillaban con una mezcla semejante a un banco de nubes en un día soleado. Sus cabellos, dispuestos en rizos etéreos, suavizaban su semblante convirtiéndolo en una parodia de dulzura. Pamela parecía la encarnación de su más dulce sueño, cuando en realidad había llevado a la práctica su más terrible pesadilla. Pamela se lo llevó hacia un rincón desocupado y le dijo en voz baja: «Ha ocurrido algo terrible». Los últimos vestigios de disciplina de Kerrich se desvanecieron. Estaba absolutamente lívido y apenas consiguió mantener la presencia de ánimo suficiente para no alzar la voz. ¿Creía que no me enteraría en cuanto entrara por la puerta? ¿Lo sabe? Pamela miró en derredor con el rostro pálido, atreviéndose a fingir inocencia cuando le había traicionado en cuanto había puesto el pie en Buckingham Palace. ¿Lo saben otras personas? Si lo saben,
Lo sabe todo el mundo, y no han hecho otra cosa que insinuarlo de un modo u otro desde que he llegado. Pamela frunció la frente y lo miró con ojos muy abiertos. ¿Sabe dónde está Beth? Con mi abuelo, supongo. ¿Lord Reynard la ha encontrado? Había ido a buscarla. Los dos la hemos estado buscando sin éxito, pero sí dice que, ¿de qué está hablando? De Beth. Pamela lo miró con más detenimiento. ¿De qué habla usted? Kerrich la cogió del brazo y se la llevó a un rincón más apartado. Se irguió sobre ella y la miró a los ojos con ira. Estoy hablando de que le ha contado mi secreto a todo el mundo. ¿Su secreto? La pequeña arpía no se acobardaba como debía, y pestañeaba fingiendo sin duda su desconcierto. ¿Tiene un secreto? Yo solo conozco esa bobada que ocurrió en Kensington Palace y no me va a decir que le preocupa eso en un momento como este. Todo el mundo se ríe de mí. Pamela alzó una mano para hacerle callar. Creo que estamos hablando de cosas distintas, milord. Veamos. Usted está enojado porque, de algún modo, ha salido a la luz la verdad sobre su indiscreción. Juvenil y la gente habla de su trasero. Entre otras cosas, y no utilice ese tono condescendiente conmigo. Yo, por el contrario, me enfrento con un verdadero problema. Era evidente que la orden no producía el menor efecto en ella. Kerrich no había visto aquella expresión en su rostro desde que Pamela había dejado de ser la solterona señorita Lockhart para convertirse en la joven Pamela, pero no dejó de reconocerla. Era la expresión de la maestra deseosa de darle palmetazos en los nudillos, o algo peor. Pamela siguió hablando con tono firme y seco. Beth ha llegado a palacio con Lord Reynard y conmigo, pero ha desaparecido nada más entrar. Estaba terriblemente acongojada. Temo que haya huido. ¿Esa es la cosa tan terrible que ha ocurrido? Kerrich trataba de asimilar la información recibida sin conseguirlo demasiado bien. Si ha desaparecido enseguida, ¿cuándo has tenido tiempo para traicionarme? Ella lo miró como si estuviera loco o algo peor. Yo no te he traicionado. ¿Para qué iba a hacerlo? Lo único que me preocupa es esa niña, sola en el palacio, vagando por los salones. Tal vez se haya perdido. Tonterías. ¿Cómo iba a perderse aquí? Vivía en un pequeño orfanato, y antes en una casa pequeña, replicó Pamela. Ya me dirá. Kerrich paseó la mirada por el amplio salón, vio a los invitados que charlaban sonrientes, pensó en las dimensiones del palacio y, por primera vez desde que se había encontrado con Pamela, comprendió la gravedad de su situación. El enigma del genio de la falsificación seguía sin resolverse, su primo se había fugado, la reina Victoria esperaba recibirlo con la niña de la mano en unos instantes, Beth había desaparecido, y él acababa de demostrar a la mujer con la que quería casarse que no solo era un idiota egoísta, sino también que no tenía la menor fe en ella y en su discreción. Suponiendo que Pamela decía la verdad y no había sido ella la que había divulgado la historia de su infausta presentación en sociedad, y ahora que era demasiado tarde comprendía que, no tenía motivos para dudar de ella, tendría que esperar para descubrir quién había sido el taimado entrometido que lo había delatado, porque primero tenía que encontrar a Beth y enmendar agravios y el día no podía empeorar. Dime por dónde has buscado. He recorrido todos los salones en los que había invitados. No la he visto, pero es menuda y seguramente quiere esconderse de mí porque la he decepcionado. ¿Has preguntado a las institutrices si la habían visto? No. Pamela se retorció las manos. Temía que si preguntaba a alguien por ella se propagaría la noticia de que no somos lo bastante responsables para cuidar de una niña, y que se arruinaría todo el trabajo que hemos estado haciendo. Al mismo tiempo, creo que soy una tonta por preocuparme por algo tan trivial como la opinión de la reina cuando Beth anda por ahí perdida. Kerrich había visto la expresión de Beth cuando les había oído discutir. No creía que la niña fuera a cometer ninguna tontería. Había demostrado ser muy espabilada en todos los sentidos. Pero bien pudiera ser que quisiera dejarlos en mal lugar, y no disponían de mucho tiempo antes de la presentación. La mocosa pretendía dejarlos solos ante la reina balbuciendo explicaciones.
Sin embargo, Kerrich no tenía más remedio que valorar en su justa medida aquella venganza, y sabía condenadamente bien que Beth no tenía acicate alguno para cooperar. Sobre todo si creía que la habían utilizado y que pronto sería abandonada. No está perdida, afirmó con tono firme. Está escondida. Pero es preciso encontrarla. Kerrich separó las manos de Pamela, colocó una de ellas sobre su brazo y la condujo hacia la sala de audiencias a través de la multitud. Notando que Pamela temblaba, adoptó el tono más tranquilizador de que fue capaz y dijo: vayamos en busca de la cámara donde juegan los niños y preguntémosles a ellos, y también podemos hablar con las institutrices. Los dedos de Pamela asieron su brazo. Devon, dijo, y Kerrich tuvo que acercarse para oírla, estaba enfadada conmigo porque la induje a creer que tú le darías un verdadero hogar. Un lugar en el que podría quedarse para siempre. Kerrich buscaba con la mirada mientras caminaban, y siempre que miraba a alguien, esa persona le sonreía como si lo estuviera imaginando desnudo. Él no devolvió ninguna sonrisa. También estaba enfadada conmigo. Sí, pero yo siempre he sabido que eras, es decir, me consideraba mejor que. Simplemente no me había dado cuenta de hasta qué punto traicionaba mi propia integridad al hacer promesas que no podría cumplir. Pamela le estaba insultando. Descaradamente. Pero parecía desconsolada y Kerrich comprendía lo que quería decir. Más aún, deseaba consolar a la mujer que acababa de enfrentarse con las consecuencias de su trato con el diablo. Beth es una niña inteligente, murmuró. Volverá. ¿Pero volverá a tiempo para ser presentada a la reina? Supongo que ser presentada a la reina no es una cosa trivial y sé que Beth estaba nerviosa, pero creo que sería un momento inolvidable para ella. Pamela se mordió el labio con tanta fuerza que Kerrich hizo una mueca de simpatía. Ese honor podría compensar el daño que le he infligido. Tú no le has hecho daño, musitó él. Pamela era demasiado dura consigo misma. Esperaba honor y virtud cuando solo era una mujer que además se ganaba la vida trabajando para hombres como el que en los últimos años había olvidado la mayor parte de lo que había aprendido sobre el honor y la virtud. Tú la sacaste del orfanato, tú me obligaste a aceptarla, le diste clases y le enseñaste a comportarse. Beth es consciente de todo lo que te debe. Me prometí a mí misma que no dejaría que tu plan perjudicara a la niña, y la ha perjudicado. Beth se siente, herida. Su angustia convenció a Kerrich de hacer examen de conciencia, y lo que descubrió de sí mismo le dio cierto asco. Había crecido con el buen ejemplo de su padre y su abuelo, cuando se había extraviado hasta el punto de que ya no esperaba de sí mismo ser íntegro, bueno y responsable. Cuando se comparaba con Pamela, le asustaba el hombre en el que se había convertido. Estaban cerca del salón de audiencias, cuando Ermuller se interpuso en su camino. Había llegado a Inglaterra como criado de Alberto, y en el poco tiempo transcurrido desde la boda de la reina, había ayudado a Alberto a organizarlo todo mucho mejor. Ermuller se encargaba de las recepciones de la reina, manteniendo el horario escrupulosamente, y todo el mundo hacía lo que él decía. Ahora lo tenían delante, con las manos a la espalda, diciendo con su voz aguda y cortante: Lord Kerrich, tal vez haya usted olvidado que su majestad le espera. No lo he olvidado. Entonces debo pedirle que me acompañe. La reina Victoria tiene un gran interés en conocer a su pupila. No está ahora conmigo, dijo Kerrich. Aún no he ido a por ella. Ermuller parpadeó como si no acabara de comprenderlo. Esto es una recepción informal, pero se espera de usted que se presente a la hora en punto. Tendrá que explicárselo todo a su majestad. Sígame, por favor. Oh, no. La voz de Pamela no alcanzaba siquiera a hacer un susurro. Kerrich vaciló, pero no tenía alternativa. No sabía dónde estaba Beth. Podía pasarse una hora buscándola. Debía acudir a la llamada de su reina. Guiando a Pamela a través de la multitud en pos de Ermuller, dijo: yo se lo explicaré. Entonces permitirá que vaya a buscar a Beth. Su majestad es una tirana del protocolo, dijo Pamela en voz baja. Esto no le va a gustar lo más mínimo. Pamela estaba en lo cierto. Conocía a la reina,
y pasara lo que pasara, los minutos siguientes iban a suponer una dura prueba para Kerrich y ella. Divisó primero a Alberto, el más alto entre todos. Entonces la multitud se apartó y vio a Victoria de pie junto a él, bajita, de 20 años, bastante regordeta, sonriendo con esa alegría vivaz que tampoco había experimentado en su disciplinada vida. Sus figuras se recortaban contra la pared, nimbadas por un arco. Llevaban un elegante atuendo de tarde, pero no excesivamente ostentoso. No portaban cetro ni corona. Sin embargo, nadie podía confundirlos con una pareja como cualquier otra. Nadie se arremolinaba en torno a la pareja real, a su alrededor había una amplia zona vacía. Eran claramente unos monarcas cumpliendo con su deber, y en aquel momento, su deber consistía en relacionarse con las familias del reino. Kerrich reconoció a muchas de las personas que los rodeaban. Eran los íntimos de la corte, personas influyentes a los que Victoria conocía desde hacía mucho tiempo, personas que le gustaban. También eran pilares de la sociedad y amigos de Kerrich, aunque éste no cometería jamás el error de creer que no disfrutaban con su humillación al haberse descubierto su secreto. Lord y Lady Ketchfair estaban tan separados el uno del otro como era posible en una pareja sin que pareciera que no estaban juntos. Seguramente habían discutido sobre él. Niño matón y sus rabietas. ¡Oh, horror! Kerrich miró a su alrededor. ¿Estaría allí aquel mocoso? Por supuesto, Colbrook sonrió a Kerrich y movió los labios para decir sin que se oyera, luna llena en una noche de niebla. El muy cabrón. Esbelta y elegante, Lady Colbrook se hallaba cerca de una ventana, donde un rayo de sol sacaba destellos de sus discretos diamantes y daba a la pálida seda amarilla de su vestido el mismo tono de sus rubios cabellos. A Kerrich le sorprendió ver a Lord de Swern. ¿No se suponía que estaba con su familia en su finca de Suffolk? Lady Albon estaba sola. Por supuesto, Lord Albon salía precipitadamente por la puerta para ir a reunirse con su amante, cuando llegaba Kerrich. Muller se adelantó para anunciarles. Lord Kerrich y la señorita Pamela Lockhart. Kerrich oyó un murmullo. Después, como siempre, el imbécil de Lord Colbrook soltó una exclamación perfectamente audible. Fijaos en ella. Ya decía yo que la señorita Lockhart era una belleza. Seguro que le estaba tomando el pelo a Kerrich, ¿eh? Al lado de Kerrich, Pamela dio un respingo. Por primera vez reconocían a Pamela como la misma mujer que habían visto en casa de Kerrich. Se elevó un murmullo de asombro que hizo recordar a Kerrich su propia incredulidad cuando la lluvia borró el disfraz de fealdad de Pamela y apareció una hermosa mujer. Sí, a sus amigos les divertiría que ella le hubiera engañado con malas artes. Era demasiado rico y tenía demasiado éxito para que no se regodearan, pero las burlas acabarían llevándoles a chismorrear sobre el padre de ella. Pamela tenía razón. Iba a sufrir una dura prueba. Kerrich deseaba rodearla con el brazo y consolarla, pero no era el momento adecuado, y después, tendría suerte si le permitía volver a tocarla. Lord Kerrich, dijo la reina Victoria, qué agradable contar con su presencia en esta reunión de familias respetables. La reina puso el énfasis en la palabra familias como si creyera que tal vez Kerrich no la había oído nunca antes. Con una oleada de placer, Kerrich comprendió que la reina ya no tenía la sartén por el mango. El secreto de la luna llena se había desvelado, la reina ya no podía hacerle chantaje amenazando con sacarlo a la luz. Una terrible ironía abundaba en esta situación. Kerrich ya no necesitaba a la niña, pero tanto ella como la institutriz habían entrado en su vida y no estaba seguro de que pudiera ser feliz sin ellas. Kerrich y Pamela hicieron una reverencia, luego se acercaron a la pareja real. Hicieron otra. Hace demasiado tiempo que no he tenido el placer de su compañía, señorita Lockhart. La reina Victoria ofreció la mano a Pamela. He echado mucho de menos a mi querida amiga. Llegado este momento, el nerviosismo de Pamela parecía haberse esfumado. Era el epítome de la desenvoltura al hacer una nueva reverencia y coger la mano de la reina. Igual que yo os he echado de menos a vos, señora. Pero por supuesto he seguido vuestra celebrada vida con gran emoción. ¿Me permitís felicitaros por vuestra coronación y vuestro matrimonio?
Victoria le dedicó una sonrisa radiante y se cogió del brazo de Alberto. El matrimonio la había hecho feliz. Kerrich suponía que no podía echarle eso en cara, pero sí culpaba a Alberto de que la reina le hubiera exigido de forma súbita e implacable que se convirtiese en un súbdito respetable. Respetabilidad era lo que él no tenía, y luego estaba el asunto de los ahorros de la reina en el banco. ¿Dónde estaba Beth? ¿Y qué ha estado haciendo? Preguntó Victoria a Pamela, pero entonces miró a Kerrich de reojo con cierta malicia y añadió, o más bien debería decir, ¿qué ha estado haciendo con Kerrich? Kerrich comprendió su error de inmediato. Al enviar la respuesta a la invitación de la reina, se había limitado a incluir el nombre de Pamela. No se le había ocurrido mencionar su ocupación, ni que la reina otorgara mayor importancia al hecho de que se presentara acompañado por una dama. Sin embargo, la dignidad de Pamela no flaqueó. Soy la institutriz de la pupila de Lord Kerrich. Victoria había recibido una educación esmerada. Su consternación apenas se dejó ver unos segundos. Estoy segura de que es una institutriz maravillosa. Miró entonces a Kerrich y preguntó: ¿Y dónde está su famosa pupila? Una pregunta condenadamente buena. Majestad, mi pupila está aquí, muchacho, dijo Lord Reynard a su espalda. La traigo yo mismo de la mano.